Buenos días, queridos amigos y amigas, clientes de Credicor Capital. Ya nos conocemos, mi nombre es Ignacio Ruiz Tagle, Managing Director de Gestión de Patrimonio en Credicor Capital Chile, y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, a esta nueva conversación digital, a la que ya estamos habituados, ¿no es cierto?, que estamos con ustedes, tratando de hacerles llegar la mejor información, los mejores análisis y los hechos más relevantes de los mercados para que podamos ir tomando mejores decisiones. Esto es un webinar regional, le damos la bienvenida a los clientes tanto de Perú como de Colombia, de Chile, Estados Unidos y Panamá. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre economía versus mercado. ¿Qué está pasando con estas sucesivas estimaciones de recesión económica que han ido haciendo recortes en las estimaciones de crecimiento, ¿no es cierto? Y también de empleo en el mundo. Pero la paradoja es que igual los activos de riesgo han tenido una recuperación muy rápida y al parecer no se detienen. Hay máximos históricos en algunas bolsas y en algunos índices sectoriales. Entonces, bueno, para entender un poco más por qué está ocurriendo esto y qué esperamos para adelante, qué rol están jugando los gobiernos, los bancos centrales, y qué oportunidades nos abre esta paradoja, estamos para conversar de eso con Klaus Kempfe, que es nuestro director de Portfolio Solutions en Credicor Capital. Klaus es ingeniero civil de la Universidad de Chile y magíster en economía también de la Universidad de Chile. Como les decía, es director regional de Portfolio Solutions, estratega jefe de Credicor Capital Asset Management, y supervisa la gestión de las carteras administradas. Previo a estar con nosotros, Klaus se desempeñó como portfolio manager de los fondos balanceados y las carteras administradas en Itaú, y también como analista cuantitativo de activos internacionales en Vision Advisors y en la mesa de renta fija de la Reinvial. Muchas gracias, Klaus, por estar con nosotros. Los dejo con Klaus. Hola Ignacio, muy buenos días. Sí, muchas gracias por poder conectarse. La verdad, como bien hacía alusión Ignacio en la introducción, estamos en un escenario de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, pero a pesar de eso hemos visto cómo las rentabilidades de los activos, sobre todo de acciones en Estados Unidos, han sido muy buenas. Eh, quería partir contándoles que esta presentación está basada en nuestro reporte mensual de mercado y si alguien quiere profundizar o entrar en algún más detalle adicional, puede contactarse con su asesor de inversiones y les pueden hacer llegar este reporte mensual que finalmente eh, resume toda la visión y sale con esta periodicidad mensual más o menos el 7 de cada mes y resume la visión y el posicionamiento de estrategia de Portfolio Solutions y de Credicor Capital. Cuando uno quiere analizar los activos, hoy día lo primero que tenemos que hacer es estar seguros qué es lo que ha pasado. Y la mejor forma de ver qué es lo que ha pasado es esta tablita en donde podemos ver y resumir de alguna forma las rentabilidades de las diferentes clases de activos y acá se ve claramente ciertas diferencias entre unas y otras. Por un lado, tenemos, por ejemplo, la renta variable de Estados Unidos que ya está por sobre la rentabilidad que tenía a comienzo de año. O sea, toda la caída que se dio durante el año ya se recuperó y ya está por sobre el valor que tenía a comienzo de año. Todavía no llega al máximo histórico de nuevo, que fue cercano a los 3.400 puntos en el S&P, pero sí da la impresión de que en Estados Unidos no hubiera ningún problema, o sea, ninguna recesión ni nada. Cuando uno hace el análisis del resto de la renta variable internacional, tampoco se ve una caída muy significativa, o sea, un 3,2% considerando el tamaño de la pandemia que estamos viviendo, no tiene comparación con incluso el 9,4% que vivimos de caída el 2018, en donde sinceramente, más allá de los inicios de la guerra comercial, no estábamos viendo una crisis o una recesión tan importante. La principal diferencia, y se los voy a ir mostrando durante la presentación, entre el 2018 y este año, es todo el estímulo monetario y todo el impulso monetario que están haciendo los bancos centrales a nivel mundial. Y esto principalmente determinado porque en el 2018 lo que estábamos viendo era una situación en donde la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, iba a subir tasas durante el 2018 y durante el 2019,
mientras que la economía estaba desacelerando. Y esa dualidad al mercado le preocupó y hizo que las bolsas, y como pueden ver acá el 2018, todo cayera. Pero finalmente lo que terminamos viendo es una recuperación durante el 2019 y el 2020, a pesar de que tenemos toda esta cuarentena, las rentabilidades de la mayor parte de las clases de activos no han sido tan fuertes. Hay algunas clases de activos que se destacan en el lado positivo, por ejemplo, los bonos del tesoro y el oro, claramente son los ganadores de la pandemia, entre comillas. El oro finalmente es un balance entre la cantidad de oro disponible y la cantidad de dólares, por decirlo así, disponible en la economía internacional, y en la medida que los bancos centrales inyectan liquidez a la economía, de alguna forma imprimen más billetes y eso termina generando un mayor valor del oro, un mayor valor relativo. Otra de las clases de activos que han andado bastante bien son los bonos de grado de inversión en Estados Unidos. Los bonos de grado de inversión en Estados Unidos son los bonos más seguros, de las 3 o 4 capas más seguras de los bonos, y finalmente eso disminuye la probabilidad de quiebra. Pero acá lo más importante es que, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, el 2008, en la crisis anterior, hoy día la Fed está comprando directamente bonos investment grade. Entonces está inyectando liquidez directamente en este mercado para que sea un mercado que vuelva a ser líquido y que se mantenga con los riesgos acotados. Los activos más de riesgo dentro de la renta fija, como el high yield, todavía siguen, como llamamos, bajo el agua, siguen negativos en el año, ¿cierto? Pero con rentabilidades todavía similares a lo que pudieron tener en otros momentos, como el 2018 o el 2015. Lo interesante es ver, por ejemplo, acá esta dualidad en la cual durante el 2015 el high yield tuvo una rentabilidad de un menos 4,5%, el año siguiente un 17,1%. En general, el high yield, el investment grade, tienen un comportamiento en el cual, cuando caen, después al año siguiente tienden a tener un muy buen año. Cuando hacemos un zoom en países emergentes, nos damos cuenta que hay algo muy desigual y mercados emergentes solo ha caído un 2,8%, pero Latinoamérica y Europa emergente están en menos 31 y menos 18%, y eso es principalmente por el carácter más volátil de sus monedas y además porque son menos orientados a tecnología. En Asia emergente, las bolsas están mucho más orientadas a tecnología y eso termina haciendo que hoy día sean los ganadores relativos de este coronavirus. En términos de commodities, sacando el oro, que ya lo vimos que funciona como refugio y no como un activo de riesgo, ¿cierto? Lo que podemos ver es un petróleo que ha caído más de un 30% con una ruptura inicial de la OPEP, en donde Rusia en algún momento se para de la mesa y dice, bueno, yo no voy a hacer recorte de producción. Después vuelven a conversar, hay un cierto recorte de producción en la OPEP, pero la demanda por petróleo cayó en su momento hasta un 25-30%. Eso quiere decir que se empezó a generar muchos ahorros de petróleo, lo cual desde el punto de vista, por ejemplo, natural, ecológico, es súper positivo. No sé si les pasa, pero en Santiago nunca había habido tan poco smog, pero lo que termina ocurriendo es que hoy día hay menos demanda por petróleo y esa demanda está comenzando a volver, pero desde un nivel bajo y con mucha capacidad de producción ociosa todavía. Mientras que el cobre está teniendo una recuperación importante y ya hemos visto que superó el nivel de comienzo de año. O sea, si a comienzo de año pensábamos que iba a ser un buen año para el cobre, hoy día lo seguimos ratificando, y sobre todo por los estímulos adicionales que está haciendo China y porque el cobre es menos elástico en términos de su capacidad de producción. Si yo estoy produciendo una cierta cantidad de cobre y quiero producir 10% más, eso me toma mucho tiempo y entonces es el precio el que termina ajustándose al alza en este caso. Con eso terminamos un poco la revisión de este escenario. Lo que quiero recalcarles es que los activos más seguros han tenido una muy buena rentabilidad. Podemos ver acá bonos del Tesoro 9%, Investment Grade 6%, mientras que la renta variable, si bien no ha tenido una caída como uno podría esperar a priori en una recesión como la que estamos viviendo, claramente ha tenido una rentabilidad
no tan buena como los activos más seguros. Y eso de alguna forma también nos está haciendo pensar si vale la pena mantener estos bonos del Tesoro después de una rentabilidad tan positiva de este año, con todos los años anteriores también positivos. Cuando uno ve gráficamente las rentabilidades, lo que tenemos es que si analizamos desde el 2007 a la fecha, con la caída que se dio a comienzo de año, se había eliminado toda la ganancia adicional de la renta variable versus la renta fija. Acá la línea naranja es la renta fija internacional, la línea gris, petróleo, ¿cierto? Es la renta variable internacional. Habíamos tenido una caída, ¿cierto? Por el coronavirus y después una recuperación rápida. En este periodo, la renta variable había destruido todo el valor que había creado versus la renta fija y hoy día ya lo recuperó y como pueden ver acá estamos cerca de volver a los máximos históricos y en el rango alto que nos hemos visto durante los últimos años. Si uno hace un zoom acá, podemos ver esta recuperación del final que ha ayudado a mostrar esta rentabilidad en Estados Unidos donde ya estamos positivos. Si uno intenta entender y descomponer de dónde viene la rentabilidad de esta renta variable, eh, lo que nosotros hacemos es separar la rentabilidad de la renta variable en dos componentes. Hay una componente que tiene que ver con cambio en la expectativa de utilidades, que es este EPS, 3 meses, este es el crecimiento del, en inglés, earning per share, ¿cierto? De utilidades por acción de 3 meses, y el cambio en el precio-utilidad. Esta es una división entre el precio y la utilidad y de alguna forma nos dice cuán caro estoy pagando por las acciones. Si una acción genera 100 de utilidad y yo la compro en 1000, este indicador PI estaría en 10, ¿cierto? Porque yo estoy pagando 10 veces utilidad. Si yo por la misma acción que genera 100 pago 2000, estoy pagando 20 veces precio-utilidad, ¿ya? Y lo que venimos viendo, bueno, además hay una componente de un dividend yield que es bastante estable en el tiempo, y lo que venimos viendo es que para la renta variable internacional, las utilidades esperadas han caído. Y todo lo que han caído las utilidades esperadas entre febrero, marzo, abril, mayo, junio, no se ha recuperado. Y aún así, la bolsa está teniendo un buen trimestre y como pueden ver acá, ya recuperó casi toda la caída. Entonces, la pregunta es por qué, si las utilidades van a ser malas, la rentabilidad ha sido buena, y ahí es donde entra a jugar un rol importante este precio-utilidad. Hoy día finalmente lo que está pasando es que yo estoy pagando más caro por el mismo nivel de utilidad en las compañías. Y acá podemos ver cómo esta barra gris petróleo también compensa toda la caída del earning per share o la utilidad por acción. Si hacemos este mismo análisis por regiones, lo que podemos ver es este cuadro a la derecha, en donde en 12 meses el crecimiento de utilidad por acción es negativo en todas las regiones, incluso en Estados Unidos, que es el que ha tenido mejor rentabilidad, ¿cierto? Pero lo que ha cambiado es este precio-utilidad. O sea, hoy día estamos dispuestos a pagar más por lo mismo. Y vamos a ver más adelante por qué pasa eso. Pero finalmente tiene que ver con la cantidad de dinero que hay disponible. Si hay mucho dinero disponible porque los bancos centrales están impulsando la economía de esa forma, ese dinero tiene que encontrar un lugar en activos reales o activos financieros. Y dentro de los activos financieros, lo primero es la renta fija, ¿cierto? Pero ya vimos que la renta fija ha tenido una muy buena rentabilidad y por lo mismo está migrando hacia la renta variable y por lo mismo o el mercado está dispuesto a pagar más caro, ¿cierto? Por las mismas acciones. En renta fija también podemos hacer una descomposición similar. Cuando hacemos la descomposición del investment grade de Estados Unidos, lo que vemos es que la rentabilidad, que son estos puntitos, ¿cierto? Grises, lo que, lo que va haciendo es reflejar una mezcla de retornos, ¿cierto? Hay una parte, que es la parte naranja, que tiene que ver con el devengo, con el interés. Y si ven, esa parte del interés es bastante constante. Y esa es la razón por qué la renta fija se llama fija, entre comillas, a pesar de aquí que podemos ver que las rentabilidades van variando mes a mes. No es una rentabilidad constante, sino que es una rentabilidad que va variando. Pero
el interés se mantiene constante. La ganancia de capital, que es esta línea amarilla, corresponde a, y la línea gris también, corresponde a los cambios de tasa de interés. Si las tasas de interés bajan en el tiempo y yo tengo un bono desde antes, lo que consigo es de alguna forma asegurarme una tasa más alta. Y esa tasa más alta que yo ya me aseguré, de alguna forma me permite tener una mejor rentabilidad y eso se reconoce como una ganancia de capital. Durante el primer trimestre lo que vimos fue que las tasas base, o sea, los bonos del Tesoro en Estados Unidos, tuvieron una muy buena rentabilidad y eso impulsaron a estos bonos investment grade, que es el total, a tener una rentabilidad positiva, pero el aumento de la probabilidad de quiebra, que corresponde a este aumento en el spread entre los bonos del Tesoro y los bonos del investment grade, generaron que la rentabilidad en total fuera negativa. Y lo que estamos viendo durante este segundo trimestre es que si bien las tasas base se mantienen constantes en esta línea gris, la probabilidad de quiebra ha disminuido tanto que se ha generado una rentabilidad muy positiva y eso es lo que ha llevado a tener una rentabilidad positiva en el promedio. Dado todas estas rentabilidades, la gran pregunta es ¿por qué se han dado? Y lo primero lo que quiero hacer a continuación es darle un poco del contexto económico que estamos viendo y cuáles son nuestras expectativas también económicas que hay detrás de nuestra visión. Lo primero que queremos mostrarles es esto que llamamos los PMIs. Los PMIs son un índice, un indicador, son un indicador de la confianza de los empresarios. Y este indicador de la confianza de los empresarios, de alguna forma, lo que entrega es un resumen de diferentes preguntas que se le hacen, es una encuesta que refleja qué tanto más están comprando, qué tanto más están vendiendo, si están contratando o no están contratando. Y lo que podemos ver aquí en abril fue el piso de la recesión. Y este piso de la recesión se ve con los niveles de estos PMI, de esta encuesta, lo más bajo que hemos visto nunca. China se adelantó al coronavirus, se adelantó a las cuarentenas, se adelantó a la recesión y también se adelantó a la salida de la recesión, ¿cierto? Hoy día lo que estamos viendo es que si bien febrero, marzo y abril fueron en un proceso de desaceleración en donde en abril ya tuvimos lo peor en términos de crecimiento durante el año, en mayo y en junio hemos tenido los saltos más rápidos que se han producido en la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos pasamos de un 27 a un 37 a un 47 en solamente 2 meses. Eso normalmente no pasa. Si uno ve los movimientos históricos, pasábamos de 54.4 a 55.5, después 54.6, 53, los movimientos de 2, 3 puntos. Hoy día lo que estamos teniendo son movimientos de 10 puntos, 2 meses consecutivos. Y eso refleja el buen momentum que está teniendo la economía y cómo esta economía está de alguna forma volviendo a la normalidad. Si se puede llamar normalidad el hecho de que todavía tengamos bastante virus dando vuelta, pero las cuarentenas ya están quedando atrás y ya estamos viendo la economía volver. Más adelante podemos hablar, si quieren, de esta segunda oleada y de cómo nosotros no creemos que vayamos a tener cuarentenas generalizadas como las que tuvimos durante abril en el mundo. A pesar de, para dar un poco de contexto también en términos del coronavirus, quiero actualizarles un poco la cantidad de contagiados. A mí me sorprende cada vez que preparamos esta presentación. La primera vez partimos con, no sé, 200.000 contagiados, después 400.000. Hoy día estamos hablando de 13 millones de contagiados a nivel mundial, de los cuales 3,3 están en Estados Unidos, casi 2 están en Brasil, uno en Rusia, 700.000, o sea, uno en India, 700.000 en Rusia, y por desgracia también tenemos que ponernos en el top 10. Y acá lo que estamos viendo es a Perú con 330.000 casos confirmados, testeados, y a Chile con 317.000 casos confirmados, testeados. Acá
yo digo confirmados testeados porque sabemos que hay un subreporte de la cantidad de casos totales y eso es evidente. O sea, no hay la capacidad de testeo ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Perú, ni en Chile para poder testear a todas las personas que están contagiadas. Y si uno hiciera una estimación, probablemente los números asociados a la cantidad de contagios reales en Perú y en Chile sería varias veces, 2, 3, 4 veces mayor que el número que estamos viendo acá. El punto es que, dada la capacidad de testeo que tenemos, estos son los números oficiales. La mala noticia desde el punto de vista del coronavirus es que a pesar de que en abril y en mayo parecía la enfermedad relativamente controlada y la cantidad de casos diarios nuevos en el mundo estaba relativamente plano, en torno a 100.000 o incluso por debajo de 100.000, lo que ha venido pasando es que se expandió y empezó a tomar fuerza el coronavirus en diferentes regiones y eso generó que el coronavirus hoy día esté creciendo a una tasa de más de 200.000 casos por día. Y eso es preocupante. Lo bueno es que si bien esto ha acelerado, no ha acelerado de manera exponencial como podría haberse dado sin ninguna medida. Claramente se están tomando medidas, esas medidas están surtiendo algo de efecto, y hay que recordar que estos también son casos testeados. Eso significa que puede ser que en algunos países un poco menos desarrollados durante mayo sí habían casos y esos casos no eran testeados y lo que estamos encontrando ahora es que a lo mejor sí se está aplanando esta curva del coronavirus, pero como estamos testeando un poco más, nos estamos dando cuenta más de esta enfermedad. No quiero decir que esté todo controlado, pero sí en gran medida el crecimiento exponencial que vimos durante marzo, que fue lo que hizo que el mercado cayera de manera abrupta por no entender un poco la enfermedad, hoy día este aumento de casos más contenido está permitiendo que la bolsa siga subiendo. Además, conocemos un poco mejor la enfermedad, si bien no somos expertos todos en coronavirus, ¿cierto? Conocemos un poco mejor cuáles son sus tasas de contagio, conocemos un poco mejor que si generamos un distanciamiento social, si usamos mascarilla, o sea, se puede controlar. Estados Unidos es probablemente uno de los casos más tristes en el sentido de que iba en la senda correcta de control del coronavirus durante abril y mayo, con casos descendiendo. Llegaron a 30.000 casos diarios, después bajaron hasta 12, 13.000 casos diarios, y hoy día finalmente lo que estamos viendo son niveles de 60.000 o sobre 50.000 casos diarios, lo cual es preocupante claramente, pero responde a malos momentos de Estados Unidos. O sea, esto no quiere decir que no se puede controlar la pandemia, sino que quiere decir que Estados Unidos fue muy poco disciplinado durante algún momento de junio con todas las marchas y tanto marchas asociadas al Black Lives Matter, ¿cierto? Y marchas relacionadas contra el confinamiento y contra las mascarillas. En Estados Unidos hemos visto cómo mucha gente ha salido en grupo a manifestarse contra las cuarentenas y contra las mascarillas, y eso es lo que está haciendo que muchos estados que no habían sido golpeados por la primera ola de coronavirus estén siendo golpeados por esta segunda ola de coronavirus y estén llevando los casos diarios a los niveles que estamos viendo hoy día. En general, en la medida que la gente va viendo la enfermedad más cerca, también la controla mejor. Y es lo que vemos hoy día en Europa. No sé si recuerdan, pero en marzo, uno cuando hablaba del niño malo del curso, los que no lo estaban haciendo bien, era finalmente Italia y España y Francia. Eran los países que peor lo estaban haciendo en términos de coronavirus a nivel mundial. Y lo que estamos viendo ahora es que con el control que llevaron a cabo y con la disminución de los contagios diarios, hoy día Italia y España están casi saliendo de este top 10 de casos, mientras que otros países que no habían estado en esta primera ola tan fuerte están entrando, y sobre todo algunos estados de Estados Unidos como Florida, California, Arizona y Texas, que se opusieron o no tuvieron el control necesario. Cuando vemos esta recuperación
en términos de PMIs tan rápida, uno se puede preguntar si realmente esto es solo encuestas o si hay algo más, o si hay realmente un crecimiento subyacente de la economía o algo que uno pueda decir si la economía está volviendo a la normalidad, más allá que esta encuesta, como para poder validarla, ¿cierto? Y los datos que más nos parecen relevantes son estos que tienen que ver con la movilidad de las personas. La reapertura es finalmente lo que va a llevar a la economía a funcionar de manera normal y a poder producir y a volver a la tendencia que llevábamos antes. Hay que entender que acá no hay un desbalance de la economía internacional, sino que hay una pandemia, hay una crisis muy grave, pero puntual. Y en ese sentido, en el momento en que desaparece esa crisis puntual o se va pudiendo controlar, la economía debería poder volver a la normalidad de manera relativamente rápida, a diferencia de lo que pasó el 2008, que costó bastante más poder volver a la normalidad. Acá lo que podemos ver, por ejemplo, es que la ida a lugares de retail y recreación versus un año atrás ha recuperado bastante. Podemos ver que Europa ya está solamente 10% de menos visitas a lugares de retail y recreación que lo que era un año atrás, y aún tan marcada. En Asia también hemos tenido cuarentenas que demoraron un poco más y después una recuperación hasta un 20% solamente debajo de lo normal, desde un 40, 50, 60, incluso 70% por debajo de lo normal de algunos de los lugares. Lo que vemos en América es una dualidad en donde Estados Unidos se está comportando entre Asia y Europa, y los países de Sudamérica, en particular Perú, que está teniendo la cuarentena más dura, Colombia, Chile, están todavía con una ida a estos lugares bastante más baja. Entonces tenemos una dualidad en América que hace que en promedio nos mantengamos todavía 40 puntos por debajo de la ida a estos lugares de recreación de tiempos normales. Pero igual la tendencia es clara. O sea, lo que quiero reflejar es que si bien en términos de magnitud hay algunos lugares que están reabriendo y acelerando más rápido que otros, la tendencia es claramente a la aceleración. Y esa tendencia clara a la aceleración es lo que creemos que vamos a seguir viendo hacia adelante. Nosotros, si bien vemos que esta segunda oleada puede tener consecuencias y hay que manejarla con cuidado, no creemos que los gobiernos vayan a optar por cuarentenas generalizadas como sí se optó durante marzo y abril. También estamos viendo que la ida a los lugares de trabajo ha vuelto un poco menos rápido. Hemos tenido en la punta una desaceleración. Hay que entender que mucha gente también está usando el teletrabajo a pesar de no necesitarlo, ¿cierto? O sea, de no estar obligados a hacerlo porque no hay cuarentena en sus lugares. Dicen, bueno, si no estoy obligado a ir a mi trabajo, se mantienen al margen. Entonces, mezclando un poco lo que conversábamos acá de esta reapertura en donde las encuestas de los empresarios apuntan positivo, junto con la movilidad de las personas. Esta movilidad está basada, ¿cierto?, como fuente en el reporte de movilidad de Google, eh, y algo de información de WeBank para China. Lo que tenemos es una economía que sí está reacelerando. Hay otros datos que no puse acá, pero que tienen que ver con tarjetas de crédito en Estados Unidos que también están acelerando las compras, y se puede ver en el día a día cómo la economía está volviendo de a poco a la normalidad. Yo sé que en nuestros países, en Chile, Perú, Colombia, probablemente todavía estamos muy lejos de la normalidad, pero el mundo, cuando uno ve las cifras, está bastante más cercano a esta normalidad y avanzando bastante rápido. En resumen, cuando uno tiene que ponerle números, son números difíciles de anticipar porque la dinámica está siendo muy volátil, pero cuando tenemos que ponerle números y mezclamos información de diferentes fuentes para los escenarios bases de crecimiento para países tanto desarrollados como emergentes, lo que tenemos son esta tabla. Y esta tabla lo que muestra es, por ejemplo, en Estados Unidos, una caída de un 5,8% para este año. Esta caída del 5,8%
Claramente es preocupante, es de las más fuertes que hemos tenido en 100 años, o sea, solamente en la Segunda Guerra Mundial tuvimos caídas tan importantes como la que vamos a ver durante este año, pero la buena noticia es que a diferencia de lo que pasaba en marzo, abril y mayo, hoy día esta flechita está positiva. Eso quiere decir que la revisión, el cambio de esta expectativa de los economistas internacionales está mejorando. Esta mejora de alguna forma permite que veamos este número ya más parecido a un piso y no a un escenario que puede seguir recrudeciéndose en el tiempo. ¿Por qué lo digo así? Porque durante marzo lo que teníamos era un número que caía, después abril, caía, mayo, junio, caían, y finalmente en la medida que estos números iban cayendo sucesivamente, uno no podía ver cuán profundo era el hoyo, por decirlo así. Cuando uno ya sabe la profundidad, ya sabe qué medidas tomar y puede actuar en concordancia, pero lo que ocurría es que teníamos una tasa que caía a nivel mundial. Hoy día ya vemos que en el mundo, por lo menos en los países desarrollados, estamos un poco más establecidos y si bien en China estamos corrigiendo a la baja un poco el crecimiento, en general en el mundo no se está corrigiendo tan fuerte a la baja. Esto no quiere decir que rápidamente vamos a volver a lo normal. No. Eh, lo normal, por ejemplo, en Estados Unidos es crecer 2% al año. Ese crecimiento de 2% al año, lo que significa es que yo acá debería haber crecido 2%, acá debería haber crecido 2%, y en suma, acá lo que voy a crecer es un menos 1,6. Entonces, entre un menos 1,6 y el 4% que yo debería haber crecido, o el 2, o el 3,8% que yo debería haber crecido, dependiendo cómo uno viera ese potencial, lo que estamos perdiendo de crecimiento entre el 2020 y el 2021 es un 5,4%. Y finalmente nuestra expectativa es que la economía va a volver a su nivel original durante el 2022. O sea, el 2021, o sea, el segundo semestre del 2020 va a ser relativamente bueno, vamos a tener recuperaciones marcadas, como pueden verse acá en estas líneas a la derecha, en estas líneas que suben relativamente rápido, ¿cierto? Pero después, para poder volver a los niveles de utilidad o de producción que tenía el mundo, probablemente tengamos que llegar hasta el 2022. ¿Cuál es la región del mundo que, si bien fue golpeada, va a tener una caída versus su potencial más baja? Es China. China, en suma, entre los 2 años, nosotros creemos que va a crecer un 11,3%. Este 11,3% de alguna forma es buenísimo, comparado con cualquier otro crecimiento en el mundo. Pero China normalmente crece más rápido, entonces lo que hacemos de nuevo es restarle su crecimiento potencial y lo que nos da es que China de alguna forma solo va a decaer un 0,2% versus su potencial, mientras que hay otras regiones que van a ser bastante más golpeadas. Por ejemplo, India, México, Perú, Chile y Colombia son de los países en esta muestra que más van a ser golpeados en términos de crecimiento versus su potencial, porque si bien creemos que van a tener un buen año 2021, la caída del 2020 está siendo súper pronunciada porque finalmente hemos necesitado cuarentenas mucho más prolongadas de lo que esperábamos. Eso resume un poco nuestro view de economía. Lo que quiero ahora es mostrarle el lado positivo, lo que está de alguna forma ayudando a contener la economía y a suavizar un poco este hoyo, ¿cierto?, en términos de crecimiento. Pero antes de eso, solamente recalcar esta diferencia de nuevo entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos son hoy día las dos grandes potencias del mundo, los dos motores que empujan esta economía, y lo que estamos viendo acá es una China que sale recuperado muy rápido, mientras que un Estados Unidos que no termina de recuperar durante el año. ¿Ya? Eso va a generar durante el 2020 y 2021 un diferencial a favor de economías emergentes que creemos que también podría ayudar a que la recuperación del 2021 para países en Latinoamérica sea un poco mejor de lo esperado. Y uno de los
una de las cosas que hemos estado viendo es un precio del cobre, por ejemplo, que es uno de los principales, donde China es el principal consumidor y donde Latinoamérica es el principal productor, ¿cierto? En particular Perú y Chile. Hemos visto una reaceleración del cobre, incluso el cobre está más arriba que al comienzo de año, como les mostraba más arriba, y eso es una buena señal de esperanza en términos de crecimiento para nuestra región. Lo que ha venido compensando toda esta desaceleración y todas estas preocupaciones, ¿cierto?, durante el año, tiene que ver con los estímulos monetarios. Cuando uno habla de estímulo monetario, lo que dice finalmente es mayor dinero circulando en la economía. Entonces, ¿cómo se realiza eso? No es que el problema sea imprimir los billetes, la pregunta es cómo los reparto, cómo los hago llegar. Entonces, los bancos centrales lo que hacen es operar a través del mercado financiero, no a través del mercado real, principalmente a través del mercado financiero. Eso significa que cuando ellos quieren poner a disposición de la economía más dólares, lo que tienen que hacer es ir a entregar esos dólares a alguien, pero no pueden simplemente regalarlos. Entonces lo que hacen es ir y comprar bonos del tesoro o en este caso bonos investment grade. Esa recompra de bonos lo que hace es que deja disponible más dinero en la economía. Y ese mayor dinero en la economía eh, genera, en teoría, mayor consumo y mayor inversión. Por ahora, lo que estamos viendo es que esto primero ha estado inflando los activos de riesgo, los activos de renta fija, porque la Fed salió a comprar estos bonos, ¿cierto? Pero también ha ayudado a que este dinero empiece a circular hacia la renta variable. Como yo les decía, los bancos centrales actúan a través del mercado financiero en este caso, y es esa la razón de esta separación entre el mercado financiero y el mundo real. El mundo real todavía está curando sus heridas del coronavirus, todavía vamos a ver, en las tasas de desempleo todavía siguen bastante altas, pero el hecho de que la Fed esté inyectando 4 trillones de dólares durante este año a el mercado financiero y por su parte el Banco Central de Europa, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra también están haciendo lo mismo en magnitudes un poco menores, pero también lo mismo, ha generado que las tasas caigan y que los activos se vuelvan con un precio más alto. Uno podría decir más caro, eso depende del valor que uno lo vea hacia adelante. Adicional a los estímulos monetarios que hemos visto, hemos estado viendo gastos fiscales acelerados. Eso significa que los gobiernos han salido a gastar para poder contener y para poder dar soporte a la economía y muchas veces poder ayudar a que las personas puedan llegar a fin de mes, al fin de la semana, al final del día, en nuestros países que son un poco más pobres que el promedio de los países desarrollados, ¿cierto? Eh, en términos de países desarrollados, hemos visto gastos adicionales por 8,9%, en donde Estados Unidos lo lidera por tener más capacidad de gasto, ¿cierto? Mayor capacidad de endeudamiento como país, mientras que la eurozona se ha quedado un poco atrás, principalmente porque ya venía con una mochila de deuda muy grande. Esa mochila de deuda no la tenía tanto Alemania, que ha sido el otro que ha tenido un gasto acelerado importante. Tenemos también algunos soportes de liquidez como préstamos, compras de activos o garantías adicionales, y esto nos lleva a impulsos fiscales de tamaños bastante importantes versus el PIB. O sea, decir que los países desarrollados en su promedio están impulsando la economía en torno a un 20% del PIB es algo que uno no esperaba ver. O sea, es de verdad un gasto muy fuerte y en Alemania en particular, por ejemplo, estamos viendo niveles de gasto PIB de en torno al 40%. Italia también está con niveles altos, pero principalmente con soporte de liquidez y no tanto gasto directo, porque Italia es uno de los países que viene con esa mochila de deuda histórica muy alta. En términos de nuestros países, estamos viendo como Colombia, Chile y Perú sí están haciendo un esfuerzo importante fiscal, Brasil también, pero este esfuerzo adicional fiscal nos va a dejar también con una deuda un poco más alta de la que estábamos acostumbrados y vamos a tener que aprender a manejar una deuda más alta que probablemente tengamos que licuar o tengamos que de alguna forma
disminuir en 10 o 20 años. No es una tarea de corto plazo. Cuando uno hace un análisis más de cerca en Estados Unidos, lo que vemos es que ellos hoy día están cerca de un límite de autoimpuesto de deuda. Como yo les decía, Estados Unidos tiene esta capacidad de endeudarse porque el mundo tiene confianza en ellos y les presta. O sea, cuando nosotros compramos un bono del Tesoro, finalmente lo que estamos haciendo es que le estamos prestando dinero, ¿cierto?, al gobierno de Estados Unidos. Y si no lo hacemos nosotros, finalmente lo hace el Banco Central, que le compra los bonos al Tesoro. Pero de alguna forma el Tesoro no tiene que honrar esa deuda y pagarla en algún momento, y por lo mismo hay autoimpuesto por parte del Congreso un límite de la deuda, y para poder llegar al estímulo que nosotros creemos que es necesario para el segundo semestre, probablemente van a tener que aprobar más recursos. Hoy día los demócratas están proponiendo un estímulo adicional en torno a 3,4 trillones de dólares, de los cuales 1,7 trillones adicionales serían puestos a disposición durante este año y 1,4 trillones durante el año 2021. Acá se refleja cómo ellos mismos están pensando que si bien va a haber una recuperación el próximo año, esta va a ser desde una base muy baja y la economía va a seguir necesitando impulso durante el año 2021. Lo segundo más triste después de los fallecidos, ¿cierto?, en torno al coronavirus, tiene que ver con el desempleo. Y este desempleo, quiero terminar con esto un poco la parte de economía. Es un desempleo que, por lo menos en Estados Unidos, nos ha venido sorprendiendo al alza. Nosotros pensábamos que estos niveles de desempleo se iban a mantener altos por un tiempo mayor, pero ahora hemos visto una creación de empleo estos últimos 2 meses bastante rápida, lo cual hoy día esperamos que nos vaya a llevar perdón, a una tasa de desempleo de en torno a un 7,5% a final de este año. Esa tasa de desempleo a final de este año va a seguir bajando, y para llegar al nivel anterior claramente va a faltar mucho tiempo, por lo menos hasta el 2022, pero el hecho de que este aumento del desempleo pueda volver de manera rápida sí da una buena expectativa para el crecimiento hacia adelante, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial, porque tanto Estados Unidos como China son el principal destino de nuestras exportaciones y del consumo en el mundo. Cuando pasamos a ver algunos activos en particular, y acá quiero centrarme ahora en renta fija internacional, lo primero que podemos ver es que la liquidez es muy importante. Y esa liquidez es cuánto dinero hay circulando, y en algún momento cuando esta tasa sube es que hay menos liquidez, y lo que vimos acá fue un salto en esta iliquidez, pero una vuelta muy rápida a un nivel de liquidez más normal. Esto ha sido porque la Fed ha sido muy proactiva en tomar medidas de manera anticipada y muy fuertes, y hoy día además no solo está tomando medidas anticipadas y fuertes, sino que está a través de estas proyecciones asegurando, entre comillas, ¿cierto?, al mercado que la tasa se va a mantener muy cercana a cero hasta finales del 2022. Eso permite que las tasas bajen en conjunto, no solamente en el corto plazo, sino que a nivel de préstamos a mediano y largo plazo, y por ejemplo ha llevado a que un préstamo hipotecario a 30 años en Estados Unidos hoy día esté en niveles de 3,3%, que es el mínimo histórico. Hoy día, a pesar de estar con toda esta preocupación de desempleo y todo, en Estados Unidos el hecho de que la Fed haya actuado rápido y de manera proactiva y con una proyección larga de tasas bajas, está haciendo que las tasas hipotecarias, por ejemplo, caigan de manera importante, y eso permita que la economía vuelva a crecer. Este mayor estímulo no solo tiene impacto, como yo les mostraba acá, en el corto plazo, sino que también en el mediano plazo. Y hoy día las expectativas promedio de tasa hacia adelante están en niveles cero o negativas. Estas tasas cero o negativas claramente no son muy positivas para nosotros como inversionistas, pero sí son positivas para alguien que quiere realizar una inversión o un consumo o endeudarse. Si yo quiero endeudarme hoy día en Estados Unidos, la tasa base está bastante más baja que lo que estaba a comienzo de año. A 10 años, por ejemplo, la tasa está en 0,7.
a 30 años está en 1,4, y por eso yo les decía que la tasa que se cobra por la hipoteca, que es un poco más alta, también está en los mínimos históricos. Pero a nivel mundial lo que estamos viendo es que esta mancha roja, ¿cierto?, de números rojos, está mostrando cómo hay tanta liquidez disponible que las tasas nominales en países desarrollados son en muchos casos cero o negativas. Eso, por ejemplo, si vamos a los 10 años en Alemania, esto quiere decir que si yo compro un bono alemán, de alguna forma le presto plata al gobierno alemán, lo que termina pasando es que ellos, de manera nominal, me devuelven menos euros en 10 años más. Eso ni siquiera, no es que no me proteja de la inflación, sino que ni siquiera me protege en términos nominales. Yo paso 1.000 euros y ellos me devuelven 996 euros al final de estos 10 años. Claramente esto es preocupante desde el punto de vista de los inversionistas, pero esto es lo que permite de alguna forma que la economía vuelva a reacelerar. Si uno lo analiza desde afuera y se encontrara, si uno viniera de 20 años atrás y se encontrara con este gráfico, uno diría, esto no tiene ningún sentido. Porque finalmente, prestar plata para que después me devuelvan menos, bueno, prácticamente yo puedo tener mejor rentabilidad que esto si dejo la plata debajo del colchón, como uno dice, ¿cierto? Eh, y eso es cierto. O sea, hoy día en países desarrollados, en Europa, en Japón, ¿cierto? Si yo tengo el dinero disponible en efectivo, tengo una mejor rentabilidad que ponerlo a disposición de los gobiernos, y finalmente eso está llevando a que se busquen otras alternativas de inversión. ¿Y qué otras alternativas de inversión hay? Bueno, hay otro tipo de bonos, como les contaba al principio, bonos de buena calidad que se llaman investment grade, o bonos de no tan buena calidad que le ponemos de alto rendimiento o high yield, y esos son los que han tenido un destino de parte de este dinero, pero adicional a esto, cuando yo tengo estas tasas tan negativas, ¿qué otros lugares busca este dinero? El oro ha sido uno de los destinos de este dinero circulante que no quiere ir a estas tasas negativas, y también la renta variable. Y sobre todo, la parte más conservadora de la renta variable ha sido la que ha liderado la rentabilidad durante este año. Aquí podemos ver, por ejemplo, el diferencial de tasas que tenemos a nivel mundial, ¿cierto? En tasas de bonos de gobierno y otros tipos de instrumentos de renta fija. Pueden ser bonos de grado de inversión o investment grade en Estados Unidos, en donde la tasa, en vez de ser 0,7, que es lo que veíamos, es un 2,12. Claramente esto ya no es lo que fue en algún momento en marzo, que las tasas llegaron hasta 10% en high yield y hasta 5% en investment grade, pero siguen siendo tasas bastante más atractivas que lo que tendríamos en un bono del tesoro. Pero igual, una tasa al 2% sigue siendo 2,5%. Esto es nominal, esto no es protegido de la inflación, ¿cierto? Sigue siendo baja, sigue siendo una tasa real muy cercana a cero. Y es por eso que nosotros hoy día hemos preferido mover nuestra posición, sacar plata de estos bonos del tesoro, sacar plata de estos investment grade y sobreponderar bonos high yield. Esta sobreponderación de bonos high yield entiende que van a haber quiebras, pero a pesar de que van a haber quiebras en algunas compañías, cuando nosotros compramos, por ejemplo, un manager activo que es capaz de elegir los buenos bonos que hay disponibles, nos permite generar una rentabilidad mejor y más parecida a este 6%. También otra forma de obtener una rentabilidad adicional es ver los bonos investment grade en Latinoamérica. Hoy día, si yo compro bonos de grado de inversión de la misma calidad crediticia que los bonos de Estados Unidos investment grade, yo obtengo un 3,57% de retorno en dólares. Esta rentabilidad ya es bastante más atractiva que el 2% en dólares, y si uno está buscando una rentabilidad adicional, el high yield latinoamericano está entregando tasas aún más altas que eso. Nosotros creemos que hoy día, considerando que ya estamos en una etapa de recuperación, a pesar de que todavía probablemente vamos a ver una recesión, que todavía probablemente vamos a ver quiebras en las empresas, nosotros creemos que comprar bonos high yield y bonos latinoamericanos a través de managers con buena selectividad y conservadores va a entregar una rentabilidad adicional y va a promediar hacia arriba
lo que estamos viendo en renta fija. En renta variable internacional podemos hacer un análisis similar a lo que hacíamos al comienzo de estos precios-utilidades, pero compararlo versus la historia y ver dónde hay valor. Y lo que estamos viendo es que si bien esta recuperación ya está en una buena senda y si bien vamos a tener algo de volatilidad con las segundas oleadas, ¿cierto?, del coronavirus, pero nosotros creemos que ya vamos en una tendencia de reaceleración y que lo peor quedó atrás, nosotros también estamos recomendando invertir en acciones, pero hay que ir eligiendo qué acciones. Nosotros hasta hace 2 semanas estábamos sobreponderando las acciones de Estados Unidos porque creíamos que era el que tenía el mejor perfil, era el más sólido entre los riesgos y los potenciales ganancias, mientras que hoy día, con las valorizaciones que tiene, acá podemos ver que la valorización está en el máximo histórico de las acciones de Estados Unidos, ¿cierto? Ya no nos parece tan atractivo estar sobreponderado a Estados Unidos y lo que hemos estado haciendo es mover dinero desde Estados Unidos hacia otras regiones. Como estábamos sobreponderando Estados Unidos, lo que hemos hecho es cerrar estos gaps. Hoy día estamos neutrales entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, pero estamos monitoreando Europa para ver si podemos aumentar posiciones. Hoy día, 2 lugares que nos parecen interesantes para considerar son Europa, en donde la valorización está en el promedio y no en la parte más alta, como podemos ver en Estados Unidos. Y adicionalmente, activos del sector financiero en Estados Unidos. Si bien vamos a ver este reporte de utilidades que está comenzando hoy día, ¿cierto? Que va a salir utilidades relativamente negativas versus el año anterior para todas las compañías financieras en Estados Unidos. Lo que sí creemos es que los precios a los que se están pagando por ellos, comparado con otros sectores como el de consumo discrecional o como el de tecnología en Estados Unidos, o el de consumer staples, o el de salud, creemos que acá hay algo de valor. Cuando este punto gris está más abajo, significa que está más cercano al mínimo de precio histórico, y cuando está más arriba, quiere decir que está más cercano al máximo de precio histórico. Esto es ajustado por las utilidades que están teniendo las compañías. Por lo mismo, hoy día estamos trabajando para encontrar oportunidades dentro de este sector financiero, dentro de Europa y en Europa como un todo. También al comienzo partimos privilegiando Alemania, pero también hemos visto cómo Alemania ha liderado el rally y hoy día queremos diversificar dentro de Europa. Durante la peor parte de la pandemia, concentramos nuestras posiciones en Estados Unidos, en tecnología y en Alemania. Hoy día eso ya ha tenido una muy buena rentabilidad y estamos diversificando nuevamente nuestro portafolio hacia Europa, financieras, y cuando digo Europa me refiero al resto de Europa ex Alemania, y también mirando muy de cerca las acciones latinoamericanas que parecen también estar en un punto atractivo en términos de precio. Eh, como Como dato adicional, quería tocar un poco el tema de las elecciones en Estados Unidos. Yo sé que el coronavirus sigue llevándose gran parte de todos los titulares y de toda la conversación y cómo se desarrolla las expectativas de las empresas, el desempleo, son claves en lo que viene hacia adelante. Pero también hay un tema que no podemos dejar de empezar a tocar, ¿cierto? Que es el tema de las elecciones. Las elecciones son en noviembre, todavía queda algo de tiempo, pero no queda tanto tiempo, considerando que son elecciones grandes en Estados Unidos. Hoy día lo que estamos viendo es a John Biden muy por sobre lo que es Donald Trump. Hoy día creemos que gran parte del mercado ya está considerando esto. ¿Y por qué hay cierta preocupación? Hay cierta preocupación principalmente porque los demócratas nunca estuvieron de acuerdo con el recorte de impuestos que hizo Trump, y por lo mismo se espera que a lo mejor Biden suba de nuevo los impuestos. Pero esta subida nuevamente de los impuestos probablemente no va a ser completa hasta volver al impuesto anterior, y cuando uno matiza las buenas cosas que puede traer Biden, en realidad el diferencial para las acciones entre Trump y Biden creemos que es marginal.
por un lado, si suben los impuestos, las utilidades para las compañías van a caer, pero probablemente Biden va a terminar con la guerra comercial y ese no es que vaya a volver atrás, pero no va a seguir creciendo y va a disminuir esa incertidumbre. Y además esperamos que Biden haga un plan de infraestructura que aporte en el crecimiento de las utilidades. Esa combinación de cosas entre el fin de la guerra comercial y un gasto de infraestructura compensa en gran parte un aumento de impuestos para las compañías. Esto, de alguna forma, permite pensar que el hecho de que esté Biden o Trump no va a ser tanta diferencia. Hay que recordar que Trump en las elecciones anteriores ganó muy con lo justo. De hecho, no ganó en la cantidad de votos totales, sino que hizo una muy buena selección de dónde potenciar su campaña y terminó ganando en el colegio electoral. Además de la elección entre Biden y Trump, hay que entender que también hay una elección del Congreso. Y esta elección del Congreso puede terminar con un Congreso más republicano o más demócrata o que siga como está ahora mixto. Los escenarios en donde eh, Trump gana y además se queda con el Congreso, Biden gana y además se queda con el Congreso, son los escenarios que más nos preocupan, entre comillas, porque hay más posibilidad de que cambien las cosas actuales y podrían generar más volatilidad. Un escenario en donde sale Biden con el Congreso mixto o Trump con el Congreso mixto, creemos que puede mantener las utilidades de las compañías y que puede mantener el crecimiento y probablemente haga que la bolsa siga subiendo. En un caso cruzado, también creemos que probablemente no va a haber mucho cambio porque al tener un Congreso en donde Trump tiene un Congreso demócrata o Biden un Congreso republicano, probablemente las ideas van a estar completamente bloqueadas hacia los dos lados. Lo que sí puede pasar no es que las acciones de Estados Unidos o del mundo crezcan tanto más con uno u otro candidato, pero sí el hecho de que saliera Biden con un Congreso mixto o Biden con un Congreso demócrata podría ser muy beneficioso para el resto del mundo, considerando que se pondrían fin a las mayores tensiones externas y esto permitiría a México volver a crecer, a China estar más tranquilo y a Latinoamérica como un todo ser un mejor destino de los recursos. Y por lo mismo, como estamos viendo más cercano el hecho de que salga Biden, incluso con una probabilidad alta de que tenga el Congreso completamente a su favor, creemos que es bueno diversificar las inversiones y no quedarse concentrado en acciones de Estados Unidos y considerar el resto del mundo, sobre todo Latinoamérica y Europa, que han sido los que han quedado más atrás en esta recuperación de precios. Vamos a pasar entonces al resumen final, que sería esta lámina. Este resumen final de alguna forma muestra nuestro posicionamiento general. Esta flechita de aquí es como estábamos antes. Nosotros antes estábamos sobreponderando, más cargados hacia la renta fija que hacia la renta variable. Hoy día, independiente de lo que está pasando con la segunda oleada, creemos que si tenemos un horizonte de inversión de 12 a 24 meses por lo menos, hace sentido considerar estar sobreponderados renta variable porque las tasas de la renta fija ya han bajado lo suficiente. Entonces la renta fija ya no ofrece en general una rentabilidad tan atractiva. Dentro de la renta fija, como yo les contaba además, estamos privilegiando los bonos high yield y los bonos corporativos emergentes y en particular los bonos de compañías latinoamericanas. Estos dos creemos que a pesar de los posibles defaults que eventualmente se van a dar, si uno los juega a través de, o uno los invierte a través de managers con la capacidad de seleccionar y de separar los buenos de los malos de alguna forma, eso no nos libra de una posible eventual quiebra, ¿cierto? Pero la cantidad adicional de tasa que nos da los bonos corporativos latinoamericanos y el high yield compensa esta diferencia. Lo otro que es siempre recomendable hacerlo a través de productos diversificados. Hoy día, considerando la volatilidad y la incertidumbre que tenemos, nuestra recomendación es ir a high yield americano y a los bonos corporativos latinoamericanos a través de fondos, no a través de bonos directos, porque el hecho de ir a través de bonos directos me deja muy expuesto a un papel puntual. Exactamente lo que va a pasar hacia adelante no lo sabemos,
pero en promedios nosotros creemos que los bonos corporativos latinoamericanos y el high yield van a andar mejor. Para poder capturar ese promedio, lo mejor es ir a través de un fondo diversificado que me entrega el promedio y no a través de uno o dos bonos que finalmente pueden tener algún riesgo. Como yo les contaba, dentro de la renta variable, nosotros solíamos estar overweight Estados Unidos, ¿cierto? Hoy día lo que hemos hecho es disminuir esta proporción de Estados Unidos, llevarla a un nivel neutral y comprar Europa. Yo sé que acá parece fome la recomendación porque parece no hacer nada, pero en realidad lo que estamos haciendo es algo activo en etapas. Estamos, estamos recomendando aumentar la posición que teníamos en Europa hasta llevarla a un nivel neutral y disminuir la posición que teníamos en Estados Unidos hasta llevarla a un nivel neutral. Probablemente los próximos pasos sean aumentar en parte Europa y aumentar en parte emergentes, que creemos que es donde vemos mejor rentabilidad para los próximos 5 años, más que en Estados Unidos en particular, a pesar de que en Estados Unidos creemos que pueden haber algunas regiones importantes, algunos sectores con buena rentabilidad hacia adelante. En particular, estamos privilegiando el sector de tecnología por su buena tendencia de utilidades y por ser los ganadores del coronavirus, ¿cierto? Y al mismo tiempo estamos privilegiando el sector financiero, que si bien hasta ahora no ha entregado muy buenos resultados, las valorizaciones, los precios de los que estamos pudiendo comprarlos son precios históricamente bajos. Eso quería dejar hasta aquí la presentación para que podamos pasar a lo mejor algunas preguntas. No sé, Ignacio, si tú me ayudas con eso. Sí, bueno, recordamos al público presente que pueden hacer sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas de esta misma aplicación o también a través del chat. Eh, a ver, aquí Klaus una pregunta. Con respecto al oro, ¿consideras que el driver de aumento del precio viene por el lado de aversión mundial al riesgo o por el lado de inflación cercana a cero y tasas reales negativas? Las dos variables son claramente importantes. O sea, la aversión al riesgo nos lleva a activos seguros y el oro es uno de los activos seguros. ¿Por qué? Porque el oro es uno de los pocos activos financieros, si es que no es el único, que no significa una deuda para alguien más. O sea, cuando yo tengo un bono, lo que yo tengo es un compromiso de alguien más de pagarme. Cuando yo tengo una acción, es el compromiso de esa empresa de tratar de generar utilidades en el tiempo. Cuando yo tengo oro, simplemente lo tengo. Entonces, por eso es un refugio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en la medida que las tasas de los bonos internacionales se vuelven negativas y la cantidad de dinero circulante aumenta de manera tan drástica como la que hemos visto estos últimos meses, este balance de oferta y demanda entre cantidad de oro disponible y cantidad de dólares o de efectivo disponible cambia. Las dos variables son importantes y creemos que el oro puede continuar subiendo un poco más. Bien, gracias. Hay otra pregunta aquí. La relación precio-utilidad también se ha elevado por la caída de las tasas de interés. Claro, cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de invertir en una acción, es similar a lo que cuando uno hace un análisis de un proyecto. Cuando uno hace un análisis de un proyecto, uno dice, bueno, me voy a gastar, por ejemplo, $1.000.000 ahora en una fábrica que me va a generar ciertas utilidades para los próximos años. Pero esos próximos años uno normalmente lo que uno dice es que los trae a valor presente, eh, y los descuenta. No es lo mismo tener $1.000.000 hoy que tener $1.000.000 en 10 años más. Tener $1.000.000 en 10 años más tiene un factor de descuento, y ese factor de descuento está determinado a nivel mundial por las tasas de interés. En la medida que las tasas de interés bajan, lo que hace esto es que todos los dividendos futuros de las acciones tengan un valor mayor, y es por eso que el precio actual sube y no suben necesariamente las utilidades, y eso hace que el precio utilidad vaya al alza. Eh, Además de eso, hay un efecto de oferta y demanda. O sea, cuando yo veo las tasas más bajas, lo que termino haciendo es un impulso a que busquemos otros activos. Lo que quiere la Fed es que nosotros no compremos bonos del tesoro porque lo está comprando ellos. Y eso nos obliga de alguna forma a comprar bonos investment grade, a comprar bonos high yield,
y a comprar acciones. Entonces, finalmente, estas tasas bajas, en la medida que vengan de estímulos monetarios, nos impulsan hacia activos más riesgosos y eso también hace subir el precio de utilidad. O sea, baja el factor de descuento, pero además encarece la renta fija relativa a la renta variable y eso nos impulsa a ir más hacia la renta variable. Muy bien. Otra pregunta. Teniendo en cuenta las oportunidades que vemos en renta variable europea y latinoamericana, ¿qué sectores crees que son los más recomendables? Sectores normalmente nosotros preferimos en Europa y en Latinoamérica también managers activos. Y ahí lo que les recomiendo es hablar con sus asesores de inversión y conversar cuáles son los fondos recomendados para cada una de las dos regiones, porque si bien hay algunos sectores que uno podría decir, yo podría decir, el sector financiero europeo es el que está más castigado y el que ofrece mayor oportunidad, también es cierto que el sector financiero europeo es uno de los que podría tener alguna dificultad hacia adelante. Entonces, nosotros preferimos un manager activo que pueda separar a lo mejor un banco que no esté con una base tan sólida de los bancos que sí nos van a entregar una buena rentabilidad en Europa, por ejemplo, o que pueda separar dentro de Latinoamérica los sectores ganadores. En general, los mismos sectores que estamos viendo en Estados Unidos como ganadores, que son tecnología y financiera, tienen un comportamiento similar en Latinoamérica. En Latinoamérica también estamos viendo que las acciones que están más relacionadas a ventas online están teniendo un muy buen performance. Uno puede ver, por ejemplo, Mercado Libre, con una valorización que ha crecido a la misma velocidad que a la que ha crecido Amazon, por ejemplo, eh, y sectores financieros con precios bastante atractivos versus la historia. O sea, si uno compra también un banco en Latinoamérica súper sólido, que sabemos que no va a quebrar, a precios históricamente bajos, y uno tiene el horizonte de esperar 1 o 2 años, probablemente van a ser buenas utilidades, pero yo les recomiendo tratar de ir a través de managers activos porque las rotaciones que se están dando todavía se mantienen y la volatilidad lo amerita. Bien, gracias, Klaus. Aquí hay una pregunta respecto de una opinión de qué pasaría en los mercados financieros con el tema de aprobarse la reforma del 10%. Aquí déjenme explicarle a los clientes no chilenos, quizás se han enterado, pero recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados una moción de que pudiésemos retirar el 10% del ahorro, similar a lo que ocurrió en Perú. Estuvimos conversando la semana pasada con el ex ministro de Hacienda, quizás algunos de ustedes se pudieron conectar. Dio algunas implicancias políticas de esto, digamos, y la probabilidad de que eso finalmente se aprobase en el Senado, digamos, y se transformase en ley. Pero aquí la pregunta tiene más que ver, Klaus, con el impacto en los mercados financieros. ¿Cuánto podría impactar eso a los mercados financieros chilenos? Perfecto. Nosotros hemos estado, nosotros somos un equipo regional, ¿cierto? Entonces hemos estado conversando harto con nuestros colegas peruanos para ver lo que pasó allá. Lo primero que hay que entender de lo que pasó en Perú fue que el Banco Central salió a ayudar. Eh, uno al principio no esperaba que el Banco Central saliera a ayudar y el Banco Central sí salió a ayudar. Eso significa que el Banco Central compró en parte los bonos que tenían las AFPs para poder darles liquidez para que las AFP pudieran entregar ese dinero, ¿cierto?, a los afiliados. Adicional a eso, uno de los supuestos que uno hace al principio, el supuesto más básico es decir, ok, si la AFP tiene un cierto asset allocation, una cierta distribución de activos entre renta fija, renta variable, local e internacional, el supuesto que hace es que va a salir a vender un poco de todo. Entonces, si en Chile no hubiera apoyo del Banco Central y las AFP salieran a vender un poco de todo, claramente la renta fija local y la renta variable local sí podrían tener un impacto. Pero en la práctica nosotros creemos que van a pasar dos cosas. Nosotros creemos que el Banco Central eventualmente va a salir a generar algún apoyo, ya tiene los mecanismos para poder apoyar y está creando mecanismos nuevos para poder comprar bonos del Tesoro de Chile, ¿cierto? Cosa que hoy día el Banco Central no puede. Y en la medida que eso esté disponible, vamos a ver una, una liquidación entre las AFP y a lo mejor el Banco Central.
¿ya? Pero al mismo tiempo, las AFP hoy día en los diferentes fondos tienen una cantidad de activos internacionales suficientemente amplia y con muy buena liquidez para pagar gran parte del rescate. Este 10% también se está discutiendo cuánto realmente es lo que se va a sacar, porque uno calcula un cierto 10%, pero lo más probable es que sea en diferentes meses, como fue en Perú, y que tenga ciertos topes y que no todos terminen sacando lo que podrían sacar. Si se pone alguna contingencia, por ejemplo, a estar desempleado hoy día, también eso disminuiría la cantidad de dinero rescatado. Los números van entre 6 billones de dólares, en un caso conservador, hasta 18 billones de dólares. Son más o menos los escenarios que estamos poniendo. En el caso que sean esos 18 billones de dólares y el Banco Central apoye y las AFP liquiden más posiciones internacionales que locales, no deberíamos ver grandes impactos. Probablemente el único impacto que veríamos sería una apreciación del peso chileno, porque las AFP venderían activos internacionales y comprarían pesos para poder entregarlos. Nosotros no estamos viendo que vaya a ser un impacto de mediano plazo este retiro del 10% por la liquidez. Otra pregunta tiene que ver con la institucionalidad. Y eso sí puede tener un impacto en términos de la tasa de descuento o cuánto se castiguen las acciones chilenas en el futuro, considerando que hasta ahora el principal activo de Chile ha sido esta institucionalidad y los buenos ojos con los que nos miran desde afuera. Y en ese sentido tú lo ves perjudicado. O sea, claramente un cambio es perjudicial y en este caso este cambio apunta a dos cosas complejas. Una, se complejiza el sector financiero, eventualmente se vuelve un poco menos líquido. Muchos están planteando que este podría ser un primer paso para el final de las AFP, ¿cierto? O sea, la gente que está apoyando este retiro del 10% lo está haciendo para que este sea la primera piedra para terminar con las AFP, no lo está haciendo solo por el 10%. Si esto fuera un 10% por una vez y no se dejara abierta ninguna puerta y realmente no quedara instalado en la mente de nadie que esto es posible hacerlo de nuevo, entonces no me preocupa tanto. Por lo que yo les decía, porque el Banco Central puede ayudar, porque las AFP pueden vender desde afuera. Lo que es preocupante es los precedentes que puede sentar hacia adelante y, y lo que hace falta finalmente es que estos 18 billones de dólares, o sea, finalmente lo que se está dando cuenta del Parlamento es que queremos poner a disposición de las personas estos 18 billones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde los sacamos? Y sería mucho mejor que los sacáramos hoy día del gobierno y los pudiéramos distribuir de una manera más equitativa y no necesariamente como están los aportes de la AFP. El punto es que hasta ahora las medidas del gobierno no han sido suficientes para contener esa presión política de retirar el 10%. Tienen que Está hacer un claro, paquete más grande, básicamente. está claro, gracias, Klaus. Otra pregunta tiene que ver, bueno, pero me parece que ya la respondiste, tiene que ver con el tipo cambio. ¿Qué pasaría con el tipo cambio con este retiro del 10%? Ya comentaste que se apreciaría, ¿no es cierto?, el peso chileno Podría apreciarse en el margen, sí. claro, por la venta de activos internacionales. Tiene sentido. Y la última pregunta, Klaus, tiene que ver con China. View para las acciones chinas viene con fuerte alza, sobrecomprada bajo algunas métricas, impulsada por el sector tecnológico. Aquí, además, me gustaría comentar que Credit Corp Capital se ha levantado un fondo de más de 2.000 millones de dólares justamente en equity chino. Quizás podéis comentar un poquito de ese activo. Sí, China es bien sorprendente lo que ha venido pasando, ha tenido una recuperación súper rápida. Lo que pasa en China es que, al igual que en Estados Unidos, la proporción del sector de tecnología que está listado en la bolsa es alto. Eso significa que son las compañías de tecnología que están siendo las ganadoras hoy día las más representadas en la bolsa. Para tener una idea del tamaño de esto, el valor de mercado de las acciones tecnológicas chinas, solo del sector de tecnología en China,
disculpen, es equivalente al valor de mercado de todas las acciones de Latinoamérica. O sea, para poner orden de magnitud, solo el sector de tecnología en China es del tamaño de todas las acciones de Latinoamérica. Eh, es un sector gigante y en donde hay mucha liquidez y donde los inversionistas internacionales están apuntando y yendo hacia allá. En China hay diferentes tipos de acciones. Están las acciones más tradicionales, que eran las listadas en Hong Kong, pero China desde hace un tiempo está abriendo sus fronteras. Y esa apertura de sus fronteras está permitiendo que los inversionistas internacionales inviertan en las acciones que las llaman acciones A, las A-shares. Estas acciones A son acciones que son más internas de China, que se transan dentro de China y que son más representativas de toda la diversidad de inversiones que hay en China. Y por lo mismo, nosotros estamos impulsando en conjunto con Allianz un fondo que ya, como decía Ignacio, ha levantado más de 2 billones de dólares en la región a través de AFPs y clientes, ¿cierto? Eh, mucho más relacionado a estas acciones A, que son de acceso un poco más exclusivo, ¿cierto? Eh, que están permitiendo cada vez más acceso, entonces empieza a haber más flujo constante de inversionistas internacionales, pero que también captura de mejor manera el crecimiento completo de China. La gran gracia de China hoy día es que es la única región del mundo que va a compensar completamente, o sea, en términos de expectativas, siempre hay muchos cuestionamientos de lo que pueda pasar, o sea, hay muchas condicionantes, pero en nuestro análisis, China es la única región del mundo en donde el 2021 compensa todo lo que no creció el 2020. Y es por eso que las acciones chinas también nos parecen atractivas, pero no solo las acciones chinas, sino que las acciones chinas adicional a todo lo que sigue en este carro que tira China. Entonces, China tira el carro de cierto consumo, ¿y qué es lo que sigue detrás? El precio del cobre, el precio de materias primas en general, precio de monedas emergentes en general, y también creemos que eso nos puede ayudar también y puede ser una buena noticia para el 2021 para Latinoamérica. 2020, en términos de inversión minera, no hay, o sea, no, la inversión minera se demora un poco más de tiempo, pero sí podríamos ver algo más de inversión, sobre todo en Perú y en Chile, durante el 2021, gracias al consumo chino acelerado. Nosotros tenemos muy buenas perspectivas de China y creemos que si se da también, por ejemplo, que salga Biden, eso también va a ayudar a que la economía china pueda crecer de manera más autónoma sin tener tanto problema con Estados Unidos. Gracias, Klaus. Se me había quedado fuera una pregunta que viene desde Claro. Colombia. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos, especialmente el de Colombia, para que la recuperación económica sea más rápida en ese país? La verdad es que acá hay una pregunta que es la pregunta típica de los economistas, si deberíamos utilizar política monetaria o política fiscal. Yo creo que todos los países están utilizando ambas políticas. Si uno quisiera que la recuperación sea más rápida, lo que uno tiene que intentar hacer es mejorar la confianza tanto de productores como consumidores de manera más rápida, pero no hay una forma muy fácil de hacerlo. O sea, en general, la mejor forma para poder mejorar la confianza es tener una cierta actitud pro mercado, pero además con bastante alineamiento político y no mucha división política, y eso está súper difícil hoy día en Chile, Perú, Colombia. Otra forma de acelerar el crecimiento sería gastar más, pero gastar más hoy día para nuestros países que ya están con un nivel de deuda relativamente alto puede ser una mala señal. Entonces, creemos que hay formas de mejorar el crecimiento, pero en realidad no es trivial, o sea, no son formas fáciles. Eh, lo que sí hay que recalcar es que se puede gastar un poco más este año, pero hay que plantear súper claramente cuál es la disciplina fiscal que va a haber hacia adelante, porque si no vamos a estar sacrificando las tasas de interés a las que nos podemos endeudar para mucho tiempo. Yo creo que no hay una receta mágica y yo creo que la mejor forma es trabajar unidos, como bien decimos acá siempre en Credit. Bien,
Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias a todos los clientes por estar conectados en toda la región a esta conversación. Muchas gracias también por sus preguntas y los dejo que se queden muy atentos a los próximos webinars que van a ir saliendo de distintas temáticas. Ya se los haremos llegar vía email. Muchas gracias, Klaus, y muchas gracias, clientes. Muchas gracias, Ignacio. Que esté muy bien y a cuidarse todos. Hasta luego.